Perfecto. Bueno, el día de hoy toca hablar de una forma de autocomposición indirecta, propiamente la conciliación. Y aquí debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes escuchan el verbo conciliar, ¿qué les viene a la mente? ¿Llegar a un acuerdo? Llegar a un acuerdo. ¿Qué más? Proponer varias soluciones para que se resuelva la controversia o la disputa. Angélica nos dice proponer varias soluciones para resolver una controversia. ¿Qué más? Hay unos organismos judiciales que se llaman juntas de conciliación arbitral, Ajá. que ya van a desaparecer, algo así especial. Ok, Iván, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que yo estoy preguntando? Perdón, es que creí que tenía algo que ver con si conciliaban ahí casos, perdón. Ok. Usted como abogado debe de contestar lo que le pregunten, no lo primero que le venga a la mente. Disculpa. A ver, cuando yo utilizo el verbo conciliar, ¿a qué le suena? Ya me dieron dos acepciones. ¿Qué otras acepciones hay? Me dicen proponer. Como hacer compatibles dos o más cosas. Ser compatibles dos o más cosas. Y por ejemplo, en una frase, ¿cómo lo utilizan? ¿Cómo utilizan ustedes este verbo? ¿Nunca lo usan ya? ¿Podría decirse como algo así como el juez concilió las partes? Ok, sería un ejemplo, pero en su vida diaria. También cuando no puedes conciliar bien el sueño, ¿no? Ok, en ese caso, Zaira, ¿cuándo lo utilizas? Cuando no puedes como dormir bien, ¿Pero por qué motivo? porque, no sé, tienes muchas cosas en la cabeza o algo por el estilo. Exactamente. Y en sentido positivo, ¿cómo lo utilizarías? Porque ahí lo estás usando en sentido negativo, ¿no? ¿Cómo sería en sentido positivo? Hasta las 3 de la mañana pude conciliar el sueño. ¿Y a qué me refiero cuando digo eso? Que sí pudo dormir. Que sí pudo dormir. ¿Pero qué fue lo que concilió? Que estás de acuerdo con tu cerebro, ¿no? Pues más o menos. Había algo que no me dejaba dormir. A lo mejor una preocupación, un pendiente. Y conciliar quiere decir que, como dice Iván, nos pusimos de acuerdo mi cerebro y yo, y ya pude dormir. Dense cuenta que esta palabra, conciliación, bueno, es un verbo que tiene diversas acepciones. Dentro de ellas, obviamente, la de concordar o ajustar las partes discordes. Poner de acuerdo a dos o más personas. O hacer compatibles dos o más cosas. Estas son las acepciones del verbo conciliar. Y obviamente esta forma que vamos a estudiar va a tener que ver con esta figura. Entonces, bueno, la figura tendrá algún contenido similar a lo que acabamos de hablar. Entonces aquí vamos a tener en este esquema a la... Un segundo. Ya. Un segundito, por favor.
Denme un segundo. Decía yo. A ver, ¿se está compartiendo mi pizarrón? Sí. Sí, profe. Vamos a hacer un segundo esquema. Tenemos a la conciliación. Ustedes saben que la conciliación es una forma autocompositiva. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ver qué características va a tener. Vamos a decir en primer lugar que es autocompositiva, pero lateral. ¿Queda claro? Después vamos a tener otra característica que ustedes también ya conocen, que es indirecta. Esto quiere decir que funciona con ayuda de un tercero. Bueno, estas dos características ya las tienen ustedes claras. Vamos a ver entonces qué más ocurre con esta figura. Piensen ustedes que esta figura es muy propia, muy natural de el sentir humano. Piensen ustedes lo siguiente. Vamos a ver cómo puede surgir la autocomposición. En este caso, la conciliación. Vamos a decir que la conciliación sucede cuando un tercero, actuando espontáneamente, con plena aceptación de ambos interesados, o actuando a expreso pedidos de ellos, se limita a intentar avenir los intereses en conflicto, dando consejos y haciendo ver los inconvenientes que puede engendrar que crezca este conflicto, pero sin proponer soluciones, que de haberlas surgirán por las mismas partes en conflicto, quienes van a disolver con alguna de las modalidades que previamente hemos estudiado, es decir, desistimiento, allanamiento o transacción. Es decir, ¿qué características va a tener nuestra conciliación? Ya vimos que puede ser bilateral y que puede ser y que es indirecta. Pero veamos otra característica. Puede ser por petición expresa de las partes o puede venir de manera espontánea. Expliquemos esta característica. Miren, pensemos lo siguiente. Señorita
Mayela, ayúdenme por favor con este ejemplo. Usted y yo vamos a tener un conflicto intersubjetivo de intereses. ¿Está de acuerdo? Ayúdenme. Yo tengo una pretensión, dame tu teléfono. ¿Qué me va a contestar? Pues que no. No te doy mi teléfono. ¿Estamos? El choque de una pretensión con una resistencia respecto de un mismo objeto en el mismo plano de la realidad social se llama conflicto intersubjetivo de intereses. En este caso, Mayela y yo tenemos un conflicto. ¿Están todos de acuerdo? Muy bien. Mayela, piense cuál es la forma unilateral directa con la que yo puedo terminar el conflicto. Con la conciliación. La conciliación es unilateral directa. A ver, ¿quién la ayuda, Mayela? Con el desistimiento. El desistimiento. ¿Y en qué consiste el desistimiento? ¿Yo renuncio a qué? A su pretensión. A mi pretensión. En el caso concreto, ¿cuál es mi pretensión? Que le dé el teléfono. Yo renuncio a mi pretensión. Dame el teléfono. ¿Estamos? Mayela, ¿cuál sería la forma unilateral directa con la que usted puede solucionar el conflicto? Pues ahora sí sería la conciliación. Unilateral directa. Con el allanamiento. Con el allanamiento. ¿Y en qué consiste el allanamiento, Mayela? No recuerdo bien, profe. ¿Quién le ayuda a Mayela? El Con la resistente renuncia de la renuncia resistencia. unilateralmente a su resistencia. A ver, se me encimaron, no alcancé. A ver, Arlet. El resistente renuncia unilateralmente al total de la resistencia que hace. ¿Y qué más? Que hace el resistente y a raíz de ella acata la pretensión. Y acata la pretensión. En este caso, Mayela, ¿cómo sería tu allanamiento? Pues le daría mi teléfono. Exacto. Su resistencia es no te doy y usted va a renunciar a ella para acatar. Me lo entrega. Pero pensemos, ni yo quiero desistirme, ni usted quiere allanarse. ¿Cuál sería la forma bilateral directa que tenemos para solucionar el conflicto, Mayela? Si me dice otra vez conciliación, vamos a tener problemas. Es la transacción. La transacción, Mayela. ¿Y en qué consiste la transacción, Mayela? Es la que tiene como objetivo resolver la controversia. ¿Pero qué más? Y ¿Qué yo características? le doy, A ver, dígamelo. o sea, se hacen concesiones recíprocas. Perfecto. ¿Qué más? Entonces, ya usted utilizó una palabra recíproco. ¿Qué característica tiene ahí? Que yo le doy bueno, en este caso yo le doy mi teléfono y usted me da el suyo. O sea, que sea, Ok, bueno, podría ser de ese modo, ¿no? Nos sentamos y esta es una forma bilateral. Ambos tenemos voz y voto. Entonces usted me puede decir, bueno, sí te doy mi teléfono, pero tú dame el tuyo. Muy bien. Recuerden, la transacción es una forma, bueno, es un contrato donde las partes se realizan recíprocas concesiones para dar por terminada una controversia presente o futura. Y es el único contrato que adquiere la calidad de cosa juzgada. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, Mayela, si ni usted, bueno, ni usted quiere allanarse,
ni yo quiero desistirme y la transacción no resultó. ¿Se da cuenta? No nos ponemos de acuerdo porque yo le digo, no, yo no te quiero dar mi teléfono, quiero que tú me des el mío. Entonces, seguimos en nuestro conflicto. Y la señorita Daniela dice, ay, ya, llevan 20 minutos discutiendo estos dos y no resuelven esto. Si Daniela llega espontáneamente y le dice a usted, Mayela, ¿no te conviene tener un problema con el profesor? ¿Por qué no analizas esta circunstancia, los pros y los contras del conflicto? Y en lugar de que crezca, pues trata de ver cómo lo arreglan. ¿Qué le contestaría usted? Pues que sí. Bueno. Y después Daniela se acerca a mí espontáneamente y me dice, maestro, no le conviene discutir y pelearse con Mayela porque el resto de los alumnos van a pensar que usted es intransigente. ¿Por qué quiere el teléfono? ¿Se dan cuenta? Y yo diré, tienes razón. ¿Y qué puede ocurrir? Que yo desista de mi pretensión, que Mayela se allane o que hagamos una transacción. ¿Se dan cuenta que Daniela en ningún momento nos propuso ninguna solución? Y actuó espontáneamente. Quiere decir, ninguno de nosotros la invitó. Ella solita llegó. Esto que estoy platicando, ¿no les parece a ustedes que es una forma muy normal de intentar solucionar un conflicto? ¿No ocurre esto en sus familias? ¿Entre sus amigos? Es una forma, voy a decirla, muy natural. Por lo tanto, muy antigua. ¿Queda claro? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que se pelean nuestros hermanos y nosotros les decimos, ya, cálmate, arréglense, ¿por qué se enojan? ¿Qué tanto pelean? ¿Sí les ha pasado a los que tienen hermanos, hermanas? Y ahí ustedes están fungiendo como un conciliador. Pero veamos lo siguiente. Pensemos que Daniela, al ver el conflicto que tengo, viene y me dice, oiga, maestro Polanco, yo quiero ayudarle a resolver el conflicto. Y yo le contesto, ¿y a ti qué te importa? ¿A ti quién te invitó? ¿Lo puedo hacer? Sí. Por eso es requisito indispensable que en la conciliación ambas partes acepten la intervención. Al ser espontánea, pues yo tengo que aceptar que Daniela intervenga. ¿Queda claro? De ahí nuevamente la bilateralidad. Ambos tenemos que aceptar. A mí no me interesa si si Mayela ya lo aceptó. Yo puedo decir, yo no quiero que intervenga Daniela. ¿Están de acuerdo? Ahora veamos el ejemplo o la segunda forma en la que pueda aparecer la conciliación, que es a petición expresa de las partes. Entonces yo le puedo decir, señorita Mayela, mire, seguimos con nuestro problema. ¿Usted conoce al señor Francisco Valladares? No lo conoce. Yo lo estoy viendo ahí. ¿No? ¿No sabe quién es? Bueno, mi compañero. ¿Qué? ¿Su compañero? Pensemos que lo conoce, no nada más en camarita. ¿Vale?
Y yo le digo, pues mire, yo también lo veo que ahí viene a clase y pues es universitario al igual que usted y que yo. Pues creo que es una persona proba, una persona responsable. Y usted y yo, pues no podemos arreglar nuestro problema. No nos da la solución. ¿Le parece a usted si acudimos a Francisco para que él nos ayude a conciliar nuestros intereses? ¿Qué piensa Mayela? Sí. Sí. Entonces acudimos ante Francisco. Francisco, Mayela y su servidor tenemos un conflicto y quisiéramos que usted nos ayude a resolver. ¿Nos ayuda? Sí. Y fíjense entonces aquí todos los acuerdos de voluntades que hay. En primer lugar, el de Mayela y el mío. Y en segundo lugar, el de Francisco, que decide ayudarnos. Y aquí nuevamente surge la intervención de un tercero, pero con la petición expresa de que venga a conciliar. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué características más tenemos? Que la intervención de este tercero puede ser a petición expresa de las partes o puede ser de manera espontánea. Y vamos a tener dos formas en las que puede aparecer esta intervención. Ya dijimos que puede ser espontánea o a petición de las partes, pero vamos a encontrar que existe mediación privada, mediación, conciliación y conciliación pública. Veamos a qué se refiere esta circunstancia. La mediación privada es la que les platicaba hace un momento, muy antigua, propia de la vida en sociedad. Es cuando un sujeto que estima a ambas partes platica con ellos para lograr avenir sus diferencias. Y lo hace de manera espontánea o a petición de los sujetos. El típico caso de una mediación privada puede ser, como les platicaba, cuando hay una discusión en la familia. Y alguno de los tíos, de los hermanos, de los primos, decide intervenir pues, para que esto no crezca. ¿Estamos de acuerdo? Es el tercero ese, ¿no? Familiar. ¿Cómo? Es el tercero, el familiar. ¿Cómo que el tercero? De la conciliación. Dice ahí que es indirecto, un tercero interviene. Sí, pues aquí todos, aquí la conciliación siempre va a haber un tercero, que es indirecto. Pero la característica que, bueno, puede ser privada, que es esta que les doy, o puede ser pública. ¿Cómo es esto de que puede ser pública? Bueno, vamos a tener que el Estado está obligado a proporcionarnos entes públicos y establecimientos públicos como procedimientos legales que nos permitan llegar a estas conciliaciones, ayudados de un servidor público.
Y aquí vienen los ejemplos que platicaba hace un segundo Iván. Bueno, pues ustedes han escuchado que hay algo que se llama Junta de Conciliación y Arbitraje. Y ahí viene esa palabrita que acabamos de ver, conciliación. ¿Qué se imaginan ustedes que harán en una Junta de Conciliación y Arbitraje? No te escucho, José. Ponerse de acuerdo. Ok, pero ¿por cuál medio? Si viene en el nombre, ¿qué medios se imaginan que van a ver ahí? La conciliación. La conciliación y Arbitraje. arbitraje. ¿Ya vieron? Pero existen otros medios. Ejemplo, en la Ciudad de México se cuenta con un centro de mediación del Poder Judicial de la Ciudad de México. En materia penal hay ley de mediación, de mecanismos alternos de solución de conflictos. Y así, ¿dónde surge esta necesidad? Bueno, la necesidad la establece la propia sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Se da cuenta el legislador de que estamos teniendo una saturación brutal en nuestro sistema judicial. ¿Imaginan ustedes cuántas demandas entran diario al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México? ¿Se imaginan? ¿Creen que sean poquitas o muchas? Muchísimas. Un montón. Muchas. Y ante ello, ¿qué ocurre? Pues empezamos a ver que se va colapsando el sistema porque pues, no nos pueden atender. Es humanamente imposible atendernos en los tiempos que marca la ley. Eso creo que sí lo entendemos, ¿no? Piensen ustedes que yo fuese un secretario de acuerdo y que me llegaran, voy a ser prudente, 10 demandas diarias. Y eso estoy siendo muy poquito, ¿eh? Pero pensemos que lleguen 10 demandas diarias. Si cada demanda tiene 20 páginas, ¿cuánto creen que me tardaría en leer cada página? Bueno, cada demanda. Como 5 horas. ¿Y eso? 2 horas. No, Por demanda, hagamos primero. Vamos a suponer 1 minuto por página, ¿les parece bien? Sí. Sí. Me tardaría 20 minutos por demanda, que se traducen en 200 minutos. ¿Eso cuántas horas son? 3 horas 20 minutos. 3 horas y cachito. Nada más leyendo demandas. ¿Y ustedes creen que el secretario únicamente se sienta a leer demandas? Tiene que acordarlas, tiene que prevenir, tiene que celebrar audiencias. 8 horas de jornada no le da tiempo. Y les digo, estoy siendo muy reductivo, ¿eh? Yo creo que llegan más diarias. Entonces, ante esto, pues se va generando un descontento. ¿Y qué es lo que nos dice o qué fue lo que pidió el legislador? Pues tengo que despresurizar al Poder Judicial. Necesitamos darle a los ciudadanos una forma distinta de la única que podría ser una demanda a tratar de solucionar sus conflictos. ¿Ustedes han notado o conocen la olla express en su casa?
Sí, ¿Y por qué? ¿Ha visto usted, Zaira, la olla express alguna vez que explote? sí, Sí, le tocó ver que explote. sí, a mi abuelita, Ok. ¿Y por qué explotó? porque lo dejó más del tiempo debido. Pero algo más debió de haber ocurrido. No la Ah, usó bien, ¿cómo? no la usó bien. No, bueno, pero ¿usted ha notado que en la olla de presión trae una valvulita? Sí, Y que cuando ya empieza a hervir o no sé, va liberando presión por ahí ujú, y empieza a moverse, ¿no? Pss, 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 ¿sí lo han visto? sí, sí, Si esa olla se tapa, bueno, si esa válvula se tapa y no puede salir esa presión, ¿qué cree usted que ocurra? pues que quiera salir y explota. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que analizó nuestro legislador? Oye, podemos colapsar los tribunales. Por lo tanto, necesitamos establecer una válvula de escape. Y esta válvula de escape, esta válvula de despresurización, son los mecanismos alternos de solución de controversias. Y en nuestro país están garantizados en el artículo 17 constitucional. No recuerdo ahorita si es quinto o cuarto párrafo. Por favor, abran su constitución. ¿Quién abre la constitución y me encuentra esto que estoy comentando? El 17 constitucional. No recuerdo, reitero, si es tercero o cuarto párrafo. ¿Pueden revisar? ¿Ya encontraron la parte conducente? No puedo acceder, maestro, me sale error en la página. A ustedes también les Yo, profe, se lo leo. A ver, dime, Yair. El tercer párrafo, no es cierto. Sí, el tercer párrafo dice, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos de los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Bueno, ese es parte de lo que estoy viendo, pero creo que en el párrafo que sigue ya viene expresamente. ¿Leo el que sigue? Uh-huh. Dice, el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre los procedimientos y mecanismos. Siguiente párrafo. Viene expresamente mecanismos. ¿Ya lo encontró? A ver. Sí. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. Ahí fíjense ustedes que tenemos dos párrafos que nos hablan de esta circunstancia. En primer lugar, se debe de privilegiar la solución del conflicto respecto de formalismos. Es decir, si las partes ya quieren dar por terminada su controversia, su conflicto, bueno, había ocasiones o hay ocasiones donde por un formalismo no pueden terminar. Por un formalismo legal. A raíz de ello, este derecho constitucional nos dice, bueno, si tú eres autoridad, debes de entender o debes de privilegiar resolver el conflicto y no tenerlos en conflicto ahí eternamente. Pero lo que nos interesa, el Congreso va a expedir leyes
que reglamenten esta solución del conflicto. Y para ello va a establecer mecanismos alternativos de solución de controversia. Este artículo, este párrafo del 17 constitucional nos establece entonces que habrá estos mecanismos, ya como un derecho constitucional. Y luego señala de manera específica materia penal. Esto no quiere decir que esté limitado a la materia penal. Hay mecanismos y se puede regular estos en cualquier materia. ¿Queda claro? Tan es así que hasta en materia penal se permite. Ahora bien, para ello se tienen que expedir leyes y tienen que crearse instituciones donde pueda realizar esta actividad. Entonces pensemos lo siguiente. Pues el conflicto que tengo con Mayela no lo pude resolver ni desistiéndome, ella no se allanó, tampoco podemos hacer una transacción. El compañero Francisco, pues que es una persona que espontáneamente intentó de ayudarnos. No fue Daniela, ¿verdad? Daniela espontáneamente intentó de ayudarnos y tampoco podemos. Le pedimos a Francisco y tampoco se pudo. Bueno, ¿puedo yo acudir con Cintia Patiño, que trabaja en el Centro de Mediación de la Ciudad de México, y decirle, señorita Cintia, fíjese que yo tengo una controversia, tengo un conflicto intersubjetivo de intereses con Mayela? Aquí en esta institución, pues yo entiendo que su función es ayudarnos a resolverlas. ¿Sería usted tan amable de ayudarnos? ¿Qué me vas a contestar, Cintia? Pues que sí, es mi trabajo, ¿no? Exacto, pues para eso está. Y fíjense qué va a ocurrir aquí. Cintia le va a mandar una carta de invitación a Mayela, diciéndole, Polanco vino conmigo y me dice que tienen un conflicto. La invito a que el día, vamos a suponer, de mañana, a las 11 de la mañana, acuda. A ver, un segundo. Perdón por la interrupción. Estaba diciendo que Cintia iba a invitar a Mayela, ¿se acuerdan? Pero fíjense ustedes que es una invitación. Le dice, venga usted el día de mañana para que nos sentemos a buscar alguna forma de acabar con este conflicto. No hay ninguna sanción si Mayela decide no venir. No, Cintia no la puede amenazar, ¿o sí? Si no viene este multo. No. Entonces, fíjense cómo en este supuesto, la conciliación pública, va a estar presente la bilateralidad y la voluntariedad de ambos sujetos. Cuando yo acudí con Cintia, ¿alguien me obligó? No, ¿verdad? Y al acudir, demuestro mi expreso interés para que se realice esta conciliación pública. Y supongamos, si mañana Mayela acude a la cita, ¿lo hace obligada? No. Lo hace porque es su deseo, su voluntad. Y aquí entonces ustedes ven cómo la conciliación sigue estando inmersa nuestra voluntad. Cintia va a recibir el nombre de facilitadora.
¿Estamos? Algunos dicen conciliadora, pero la doctrina especializada en este tipo de formas dice que el nombre correcto debe de ser facilitador. Y el facilitador puede emplear diversos instrumentos, como lo puede ser la conciliación o la mediación, para solucionar el conflicto. No únicamente realiza uno. ¿Queda claro? A veces se les da el nombre de conciliador, porque como les explicaba yo, es la figura más representativa, la que nos llega inmediatamente a la cabeza cuando hablamos de un conciliador. Pero el nombre adecuado debe de ser facilitador. El facilitador podrá ser una mediación, podrá ser una conciliación o podrá intentar otras formas. Hay más medios. ¿Queda claro? Entonces, tenemos establecido que que esta mediación puede ser pública, perdón, que esta conciliación podrá ser pública o privada. Y nos falta la característica que permite distinguir completamente a nuestra figura. ¿Cuál es? Esta característica es... ¿Voluntaria? ¿Cómo? ¿Voluntaria? Bueno, la conciliación tiene que ser, ya cuando hablamos de bilateralidad, pues es claro que es voluntaria. No, esta característica es que el conciliador no propone solución. Él no da ninguna propuesta de solución, sino que únicamente se limita a tratar de avenir los intereses en conflicto. ¿Qué quiere decir esto de avenir? Ya lo habíamos adelantado, pues decíamos que avenir es concordar o ajustar partes discordes. Cuando ustedes escuchan la palabra avenir, quiere decir que hay dos intereses que vamos a tratar de encaminarlos hacia un mismo objetivo. ¿Queda claro? Por eso escucharán a veces que hay audiencias de aveniencia. ¿Esto qué quiere decir? Audiencias cuya finalidad va a ser que las partes lleguen a conciliar o que intenten conciliar sus intereses. Habrá intereses encontrados. ¿Queda claro? Entonces, piensen lo siguiente. El conciliador lo voy a distinguir del mediador por esta característica. Un conciliador nunca va a proponer una solución. ¿Queda claro? Sino como en todos los casos que hemos visto. Lo que intentan o lo que se hace es enseñarnos que tener el conflicto resulta pues más gravoso para todos. Como en el caso que platicaba con Mayela. Mayela, pues imagínate, te vas a pelear con el maestro, pues al rato este conflicto te puede salir mal, ¿no? ¿O cómo ve usted? Y todo lo contrario. Oiga, maestro Polanco, pues usted se está mostrando completamente
mal, se está viendo indebido y le va a ocasionar un problema no solo con Mayela, sino con sus alumnos, o incluso pues lo van a poner en un video en la tele y va a salir en las noticias y va a tener problemas con el escarnio público. ¿Están de acuerdo? Entonces, ante ello, pues Mayela y yo podemos decir, no, pues tiene razón. No me conviene a mí, no le conviene a Mayela, pues lo mejor es solucionarlo. ¿Se dan cuenta? Y somos nosotros mismos los que resolvemos el conflicto, sin que el mediador nos haya dado una sola propuesta de solución. Lo que el conciliador intenta realizar es avenir el conflicto, es decir, descubrir por qué estamos peleando. Y para ello, Cintia me podría preguntar, oiga, Polanco, ¿y para qué quiere el teléfono de Mayela? ¿Están de acuerdo? Y yo le podré decir, pues es que lo quiero. Sí, pero ¿por qué motivo? Mire, lo que pasa es que cuando yo doy clase, Mayela está pegada al teléfono. Y no me hace caso. Y yo no puedo competir con WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, nada de eso. Y por lo tanto, pues, le quiero quitar el teléfono para que me haga caso 2 horas. Ah, entonces ya podrá entender la persona que nos esté ayudando, pues, un poquito más del conflicto, ¿no creen? Y a lo mejor este facilitador, pensemos Francisco, se acerca a Mayela y le dice, oye Mayela, mira, lo que pasa es que Polanco te quiere quitar el teléfono, pues porque dice que no le haces caso en la clase. Y Mayela podrá decir, bueno, ves que sí consulto mi teléfono, pero lo estoy consultando para revisar las leyes que nos pide el maestro. Y sí abrí el chat de WhatsApp precisamente porque en el grupo que tenemos estudiantil subieron esta información y estaba descargando el documento. ¿Y se dan cuenta cómo nuestros intereses se van acoplando? Entonces yo podré decir, ah, estoy cometiendo yo un error, yo lo había malinterpretado. O Mayela podrá decir, yo no había notado o no pensé que el maestro se fuese a molestar. No hay ningún problema, maestro. No voy a utilizar mi teléfono de 3 a 5 los días martes y jueves. Ah, bueno, si no lo vas a utilizar, Mayela, pues ya no me des tu teléfono. ¿Y se dan cuenta cómo lo solucionamos entre nosotros? Esto, pero ahora entendamos lo siguiente. La conciliación no es labor sencilla. La conciliación requiere que el facilitador trabaje las veces que sean necesarias para lograrla. ¿Qué quiere decir esto? Para poder identificar cuál es el verdadero conflicto, pues se requiere más que una sola sesión. ¿No creen ustedes? Porque no es fácil que las personas se abran y nos digan, pues, ¿por qué están peleando? Y normalmente no lo vamos a poder resolver en la primera intervención. A mediar estos ánimos no es sencillo.
requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucho trabajo. Y de tener la paciencia y saber interpretar y aplicar identificar qué está ocasionando un conflicto. Y así ustedes el día de mañana van a encontrar que hay diversos asuntos donde el problema que les plantean obviamente es otro. A ustedes les dicen una cosa, pero el conflicto del cual surge ese problema será distinto. Piensen lo siguiente. En un asunto me tocó de naturaleza de familia, de derecho familiar, me tocó una situación como esta. Una pareja que ha decidido terminar su relación, su convivencia, tiene que establecer un régimen de visitas con el menor hijo de ambos. Muy bien, hasta ahí vamos todos claros. En una de estas convivencias, la madre entrega al niño, entrega al menor, y el padre lo lleva al parque. Concluye el periodo de convivencia y el señor padre regresa a su hijo, estoy hablando de un niño de 3 años de edad, y el menor tiene un raspón en la rodilla. Al ver esto, la madre le pregunta, ¿qué pasó? Pues estábamos en el parque, el niño se cayó y se raspó. Iba corriendo, se cayó y se raspó. Bueno, pues ante esta circunstancia, la señora interpone un incidente diciéndole al juez, quiero que se cancele las visitas entre mi hijo y su padre, porque su padre es un descuidado. Y manda foto de la rodilla raspada. Pasó esto, se raspó. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el señor no tiene cuidado con mi hijo y hay un riesgo inminente para la integridad física de mi hijo. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que este conflicto es a raíz o el motivo será ese raspón en la rodilla? No. No, ¿verdad, Zaira? Si nosotros tuviésemos que conciliarlo, pues tendríamos que buscar más a fondo qué es lo que está ocasionando el conflicto, no quedarnos con esta versión. ¿O ustedes qué creen? Y es, Meter más a fondo. Hay que indagar más. habrá que indagar más. Y por lo tanto, esto se vuelve más complicado. Por eso les digo yo que la conciliación no es algo fácil. Normalmente piensan que conciliar es sencillo cuando toca realizarlo, nos daremos cuenta que no es así, que tiene un alto grado de complejidad. Y veamos lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes? Perdón, les dibujé o les enseñé una tabla, una pirámide donde vienen las formas de resolución de conflicto. No lo hice. Muy bien. Veamos entonces lo siguiente. Piensen ustedes esto. Vamos a tener este diagrama. A esto se le conoce como pirámide de resolución de conflictos.
va a tener varios niveles. Y aquí vamos a ir estableciendo los distintos mecanismos para solucionar un conflicto. De tal modo que el primero que va a aparecer es la conciliación. Vean ustedes que la base de la pirámide se va a establecer el porcentaje de voluntad de los sujetos que intervienen en el conflicto. Como ustedes ya vieron, en una conciliación se requiere un porcentaje muy alto de voluntad de los sujetos. Y en esta línea de la pirámide vamos a tener la posibilidad de cumplimiento voluntario que tiene esta forma. ¿Cuál es esta posibilidad de cumplimiento? Va a ser de un 100%. Es decir, noten ustedes, ante un 100% de voluntad de las partes, habrá una posibilidad de cumplimiento del 100%, es decir, cabalmente. ¿Cuándo se recomienda utilizar la conciliación? La conciliación hay que utilizarla en asuntos donde las partes tienen que seguir conviviendo, tienen que seguir relacionándose en un futuro inmediato o mediato. Piensen ustedes en este problema que les platico de las visitas o el régimen de convivencia entre el padre con su hijo, pues mínimo se van a tener que seguir viendo hasta que el menor cumpla 18 años de edad. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí tenemos una relación a futuro y aquí estamos hablando a muchos años. En el caso del conflicto que tengo con Mayela respecto del celular, Mayela y yo nos tenemos que ver mínimo lo que resta del semestre. En esos casos, pues lo que procede, lo recomendable es utilizar la conciliación. Muy bien. Ahora, si en el conflicto que tenemos Mayela y yo, donde tenemos un 100% de nuestra voluntad inmiscuida y un 100% de nuestra voluntad es la que resuelve el conflicto, pues ¿qué posibilidad habrá de que esto se cumpla voluntaria y espontáneamente? Un 100%, ¿no? Si yo ya estoy conforme con la solución que hemos dado mediante esta conciliación, pues será al 100%. ¿Queda claro? Pero vean ustedes qué ocurre con el resto de la pirámide, que son los elementos que vamos a seguir estudiando. En el siguiente nivel tenemos a la mediación. Y aquí fíjense qué ocurre. El porcentaje de voluntad que hay entre las partes reduce en un 20%.
ya no está al 100% como la anterior. Y como consecuencia de ello, el porcentaje de cumplimiento voluntario también reduce en un 80%. Es decir, se reduce en un 20% y queda a un 80%. ¿Por qué pasa esto así? En el primer caso, Mayela y yo resolvimos el conflicto. Y nuestra voluntad fue la que imperó para ello. Por lo tanto, la solución la sentimos nuestra. Pero vamos a ver ahora esta segunda figura, que es la mediación. En la mediación no ocurre eso. Ahora entraremos esta segunda hora a hablar de esto. Dejen termino el diagrama para que ustedes lo copien y de ahí sigo mi explicación. La siguiente forma es el arbitraje. Y aquí tenemos que pasa algo similar. ¿Cuál va a ser el nivel de voluntad de las partes? Aquí reduce a un 60%. Y la posibilidad de cumplimiento voluntario disminuye igual en la misma proporción a un 60%. Y por último tenemos a esta figura de la que se trata todo el semestre, que se llama proceso. ¿Qué pasa con el proceso? La voluntad de las partes baja a un 40% y la posibilidad de cumplimiento de igual modo se disminuye a un 40%. ¿Estamos? Ahora, quiero que quede bien claro lo siguiente. Conciliación, mediación y arbitraje son formas de autocomposición bilateral indirecta. Autocomposición bilateral indirecta. Y ustedes ven que en la punta de la pirámide está otra cosa, que todavía no hablamos de ella, ¿o sí? Que se llama proceso. Aquí está. Y el proceso será una forma de heterocomposición pública. Dígame, señorita Zaira. Sí,
Sí, profe, yo tengo una duda. Entonces, creo que lo había dicho la otra clase, porque en el libro aparece que la heterocomposición está en la mediación, la conciliación, el arbitraje y el proceso. ¿Quiere decir que no va en ese concepto? Bueno, ¿entran en ese? ¿El proceso es aparte? A ver, ¿en cuál libro, primero que nada? En el de José Ovalle Favela. José Ovalle Favela. El maestro indica que ¿qué? Él, en el punto 1.4, pone heterocomposición y ahí pone la mediación, la conciliación, el arbitraje y el proceso. Ok, bueno, es la visión del ilustre doctor. Yo creo que son formas de autocomposición. Y la única forma de heterocomposición será el proceso. Expliquemos por qué dice él que es heterocomposición. Dice, será heterocomposición porque hetero quiere decir tercero. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Alguien más? Entonces, en estas tres, tanto conciliación, mediación, arbitraje y proceso, interviene un tercero. No son las partes. Pero en la clasificación que yo estoy enseñándole, la autocomposición va a ser directa e indirecta. Y como forma de autocomposición indirecta van a ser estas que le acabo de comentar. Ah, ok, sí, profe. Algunos, y en otros libros usted va a encontrar que al arbitraje también lo ponen como heterocomposición. ¿Cuál es el criterio que utilizan los autores en los que yo me baso para hacer este esquema? Es el siguiente. Serán formas de autocomposición porque está presente la voluntad de las partes para acudir ante ella. En una mediación, en una conciliación ya vimos que puede ser espontáneo, pero yo tengo que aceptarlo. Mayela tiene que aceptarlo. Puede ser a petición expresa, es más claro nuestra voluntad. Puede ser una conciliación pública o privada. Pero ¿se da cuenta usted cómo está presente nuestra voluntad? Y quienes terminamos disolviendo el conflicto es Mayela y soy yo. Lo que está presente es nuestra voluntariedad. Y dicen ellos, como forma de resolver el conflicto que realice un tercero, únicamente ocurrirá en un proceso, donde incluso pues, resuelven en contra de la voluntad de una de las partes, ¿no cree? Sí. Y teniendo en cuenta este criterio, tal como yo lo he mencionado, se realiza esta clasificación. Pero reitero, hay varias. Ah, ok, profe, gracias. ¿Y usted no lo leyó en el libro de Niceto Alcalá? No, profe. ¿Alguno de ustedes leyó lo que les pedí de Niceto Alcalá? Yo empecé a leerlo, profesor. Ok, no ha llegado a la autocomposición. Ok, bueno, denle una leidita. Está bien que lean al doctor Ovalle, que lean al doctor Cipriano, pero también lean lo que yo les recomiendo. Recuerden que esas son lecturas complementarias y precisamente ahí ustedes tienen explicaciones de todo esto que estamos analizando. Reitero, de mi perspectiva, mediación, conciliación y arbitraje son formas de autocomposición. Muy bien. Y por eso nuestro esquema queda de esta manera. ¿Ya lo copiaron? ¿Sí? ¿Ya terminaron de copiarlo? Yo sé. Muy bien. Yo ya, profesor. Muy bien.
Entonces, hablemos de la siguiente forma de autocomposición. Hablemos de la mediación. Aquí, ¿qué vamos a entender por mediación? Bueno, vamos a decir que la mediación nuevamente es una forma de autocomposición indirecta, pero aquí cambian las características. Vamos a ver nuestro esquema. Vamos a tener que está la figura. La mediación ya nos debe de quedar claro que es una forma de autocomposición bilateral. Esto quiere decir que ambas partes aceptan la intervención de un tercero. Muy bien. También ya nos queda claro que esto es indirecto, es otra característica. ¿Por qué? Pues porque un tercero interviene. Pero veamos qué otras características, porque hasta aquí pues se parece muchísimo a la mediación. Veamos qué otras características va a tener. En primer lugar, la mediación. Hagamos el ejercicio que hemos estado realizando. El verbo mediar, ¿qué idea les trae a la mente cuando o escuchan ustedes que hay una mediación o la palabra mediar? El verbo mediar, ¿a qué les suena? ¿A alguien que quiera participar? Llegar a un punto medio. Luis dice que llegar a un punto medio. ¿Ok? Esmeralda. Platicar para exponer nuestras inconformidades o en lo que podemos llegar a un acuerdo. O sea, si tenemos opiniones similares o algo así, apoyarnos de eso para resolver nuestras diferencias. ¿Pero qué diferencia habría con una transacción? En que tendremos que pedir, bueno, en dado caso que no se acuerde nada, podríamos, bueno, tenemos que acudir a un tercero, ¿no? Porque es lo de la mediación. Entonces, pero yo les pregunto, la palabra mediar, ¿qué no utilizan mediar en su vida diaria? Dime, José Manuel. ¿Sería ceder hasta llegar a un acuerdo? No te escucho lejano. ¿Sería ceder hasta llegar a un acuerdo? Nada más te entiendo llegar a un acuerdo. ¿Cómo? Ceder hasta llegar a un acuerdo. Ceder para llegar a un acuerdo. Bueno, aquí hay otra idea. Dígame, señorita Zaira. ¿Existir o intervenir entre dos personas? Ok, aquí creo que ya empezamos a ver esta circunstancia, ¿no? Intervenir entre dos personas. Pero, a ver, ¿usted en su diario acontecer nunca ha utilizado esta palabra? No, profe, sinceramente no. Sinceramente. Fernanda, dígame. Bueno, yo la uso en mi vida diaria cuando te dicen que tienes que mediar el agua. No sé si... A ver, ¿y qué le comentan? Pues es que
bueno, bueno, sí, para calentar el agua, o sea, que no esté ni muy fría ni muy caliente, sino como a la mitad, o sea, temperatura normal, o al menos que yo la tolere. Exactamente. ¿Y eso quién utiliza esa frase con usted? A mi mamá. ¿Qué le dice su mamá? Pues que sí puedo hacer el favor de medir el agua para, no sé, para el café o para el té. Eso, fíjese, a mí también me decían lo mismo. También, así tal cual lo utilizaba mi madre. O mi padre también lo usa hasta el día de hoy. Y se me quedó esa idea. Pero dense cuenta. Dime, José Manuel, tienes la mano levantada. Perdón, se me quedaron. Perdón, no te escuché. Se me quedó arriba. Ok. Fíjense ustedes que cuando realizamos una mediación, como dice Fernanda, ¿usted cuando hace una mediación está el agua fría y el agua caliente? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, no necesariamente, pero sí. O sea, sí, digamos que sí. Pues sí hay agua fría y agua caliente, ¿o no? No, Entonces, pues es que, o sea, la que tú agarras, bueno, la que usted agarra del garrafón no está fría caliente, está pues normal. Bueno, sí, sí, perdón, estoy equivocada, estoy en otro error, sí, tiene razón, Temperatura disculpe. ambiente, se diría. Anda, ajá, temperatura ambiente, eso. está a temperatura ambiente y usted tiene una olla, me imagino, donde está el agua hirviendo. Sí, Muy bien. ¿Usted se sienta con el agua caliente y le explica los inconvenientes de estar tan caliente? no, pues no. ¿No? Usted realiza una actividad, ¿no? Sí, ¿Y en qué consiste esa actividad? valga la redundancia, medir el agua que no esté ni muy caliente ni muy fría. La puedo dejar ahí un rato o me puedo pues yo misma mediarla o me voy a hacer otra actividad y espero hasta Ex- que Exactamente, pero cuando usted media el agua, realiza una actividad. Y así ocurre que en la taza, voy a pensar yo preparándome un café, pues lo pruebo y digo, no, está muy caliente. Y le echo más agüita. ¿Estamos de acuerdo? Y lo vuelvo a probar y, híjole, ahora ya me quedó muy frío, ya me quedó tibio, así no me sabe el café. Y le echo más agua caliente y más café. ¿Estamos de acuerdo? Y así lo haré tantas veces hasta que quede como a mí me gusta. ¿Están de acuerdo? Pues aquí viene una característica muy distinta. ¿Quién la notó? ¿Cuál será la diferencia entre la mediación y la conciliación con este ejemplo que acabo de dar? Dime, Daniel. Ay, es que, no sé si fue mi internet o no sé, pero no le alcancé a escuchar bien la pregunta. Disculpe. Ok, digo que con este ejemplo que yo doy, ¿cuál será la diferencia entre la conciliación y la mediación? Con esto que estoy platicando, todavía sin darles conceptos. Ok, bueno, yo pienso que la mediación precisamente es para, pues, mediar un problema, ¿no? O sea, que Pero, no, pero Daniel, cuando usted me define la palabra con lo que pretendemos definir, pues creo que no nos estamos entendiendo, ¿sí? ¿Qué es mediación? Pues pues, mediar, maestro. Pues también usted sí está re fácil. ¿Y qué es conciliación? Pues conciliar, maestro. Bueno, pero si esto está sencillo. ¿Y qué es arbitraje? Pues cuando viene un árbitro y arregla, maestro, hombre. A ver, bueno, Daniel, ¿qué te lo que pasa es imaginas? que cuando es, o sea, cuando estamos utilizando la palabra mediar, es para, no sé, encontrar un punto en el que no haya más conflicto, no sé, en ese sentido. Y la palabra conciliación es cuando, pues, básicamente ya se resuelve un problema, cuando ya las dos partes, pues, están quedando en un acuerdo para, de la misma forma, que no se extienda más una situación, una problemática. Bueno, yo lo veo así. Así más o menos lo ves, pero como forma de resolución de conflicto que estamos estudiando,
La conciliación ya explicamos qué es, ¿no? ¿Y qué característica dimos de quien utiliza la conciliación? Puede dar... ¿De manera espontánea? Ok, en primer lugar, ahí viene una gran diferencia. La conciliación se puede presentar de manera espontánea. ¿La mediación se podrá de manera espontánea? No. ¿El conciliador da propuestas para solucionar el conflicto? No. No, esa es la mediación, ¿no? ¿Y en la mediación qué creen que va a pasar? El mediador sí tiene actividad. No podemos concebir una mediación sin actividad. Bueno, yo por lo que estuve leyendo, el mediador, en este caso el juez, les propone soluciones a las partes y cuando actúa como conciliador, deja que ellos resuelvan sus problemas como mejor les convenga. Exactamente. Ya habrá que analizar si es posible que un juez, bueno, si es correcto, mejor dicho, que un juez sea conciliador o mediador. Ya les platicaré lo que yo pienso al respecto. Pero sí es correcto lo que dije. Para mí no. Bueno, así leí yo en el libro. Ven, reitero. Recuerden que les platiqué que existe algo que es principio de identidad. Una cosa es o no es, no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Están de acuerdo? Si el sujeto que facilita el conflicto en una conciliación se llama conciliador, en una mediación se llama mediador, en un arbitraje se llama árbitro y en un proceso se llama juez, ¿podremos mezclarlos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Han visto un partido de fútbol donde el árbitro se voltea y tira gol? Pues analicemos las características para que no lo confundan, porque si no va a ocurrir que se confunden las figuras y se confunden ustedes mismos. Yo sé que la ley permite, y propiamente lo estás leyendo en qué, en proceso ordinario civil, ¿no, Iván? ¿El ejemplo que dan? General, creo. No puede ser general porque en materia penal el juez nunca va a fungir como conciliador. Ah, bueno, entonces sí, creo que civil, me disculpa. Pues yo creo, por eso les digo, a veces, o a lo mejor así lo interpretó, no sé, habrá que ver. Pero hay que entender que nosotros estamos estudiando la teoría general del proceso. Si yo les doy ejemplos únicamente de civil o de penal, pues ustedes no van a entender. Deben de entender en la generalidad. Y desde una teoría pura del proceso, el juez no puede mediar. El juez decide un conflicto. Tiene funciones muy específicas. Ya después veremos la reglamentación de estas circunstancias. Bueno, sí, él hace la parte legal, ¿no? De los acuerdos de ellos mismos, de las partes. Pues él no, él decide. Llevarán a sus abogados. El juez los puede invitar a que lleguen a una transacción. Pero no va a tener estas funciones que estamos diciendo. Para ello existen los centros de mediación. En los centros de mediación pública va a ocurrir todo esto que estamos platicando. O en los arbitrajes. Ya lo iremos explicando. Pero decía yo, estamos estudiando mediación. La mediación decía que un tercero, acatando el pedido expreso de ambas partes, asume un papel preponderante en las tratativas para solucionar el conflicto. Y por ende es diferente del caso anterior. El mediador ya no se limita a acercar amigablemente a los interesados, sino que asume la dirección de las tratativas. Hace propuestas
para la solución. Y por favor, noten ustedes que son las partes quienes tienen la plena libertad para aceptar o rechazar estas propuestas. De ninguna manera lo que diga el mediador será obligatorio para las partes. Ellas pueden aceptar la propuesta de solución o no. De lograrse esta aceptación, otra vez se transitará entre un desistimiento, un allanamiento o una transacción. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué características notan ustedes aquí de la mediación? Vamos a ver qué es bilateral, que es indirecta, pero vamos a tener que solamente puede surgir a petición expresa de ambas. Muy bien. Además, el mediador toma la dirección de la solución, bueno, de las pláticas para solucionar el conflicto. En virtud de ello tiene un papel preponderante. Ya no se limita únicamente a decirle a las partes, mira, si sigues con el problema, pues esto se va a poner feo. Sino que ahora el mediador sí da propuestas de solución. ¿Se dan cuenta cómo al hablar de mediar, forzosamente tenemos que tomar en cuenta una actividad? Un hago. Para mediar mi café, pues yo tengo que mediar el agua, tengo que echar agua, tengo que mezclarla. Cuando yo me meto a bañar, les pregunto, ¿ustedes se meten a bañar con el agua fría como sale de la llave? No. Y se meten a bañar realizando previa mediación entre el agua fría y el agua caliente. ¿Están de acuerdo? ¿Y cómo va a quedar? ¿Cuántas veces le mueven a la llave? Pues las que sean necesarias. ¿Hasta que quede en qué punto? Pues como a usted le guste. ¿Queda claro? Entonces, el mediador sí hace propuestas. Pero lo importante aquí es que las propuestas que él hace no son de naturaleza coercitiva, es decir, obligatorias, sino que las partes tienen la absoluta libertad de aceptar o no las propuestas de solución. Y aquí se ve una vez más que esta es una figura de autocomposición indirecta, porque es la voluntad de las partes la que impera. ¿Queda entendido? Ahora bien, ¿por qué en
el diagrama que les enseñé en la pirámide anterior, digo que aquí hay solamente un 80% de la voluntad de las partes intervinientes. ¿Por qué lo piensan ustedes? ¿Dónde? Porque las partes pueden aceptar o no las propuestas que es el mediador. Exactamente. ¿Y dónde se pierde el 20%? ¿Dónde lo nota usted, Arlet? ¿Dónde se va? ¿O por qué nada más será un 80%? Puede aceptar o no aceptar, pero ¿dónde, en dado caso que acepte, dónde sentiré yo que no está mi voluntad al 100%? ¿En la propuesta? En la propuesta. Muy bien, Luis Ángel. ¿Por qué? Pues porque la propuesta, ¿quién la planteó? ¿Nosotros o un tercero? Tercero, ¿no? Un tercero. Entonces, pues yo siento que no es 100% mía. Y por lo tanto, ¿qué probabilidad hay de cumplimiento voluntario? De acuerdo al esquema que les puse. 80%. Un 80%. ¿Esto qué quiere decir? Que ¿y por qué ocurrirá que es un 80%? Hay ocasiones que las partes dicen, pues sí, yo llegué a ese acuerdo, acepté esa mediación, pero pues lo hice porque ya estaba cansado. La verdad, ahí no viene lo que yo realmente quiero. ¿Creen ustedes que pase algo así? Dice Uciel que no. ¿Por qué no, Sí, Uciel? sí, maestro, sí. ¿Y usted, Uciel? Pues ya no estoy seguro. Uno cree, nunca te ha tocado que en un conflicto que tienes te den alguna solución y aún con esa solución, aunque tú la hayas aceptado, ¿estás inconforme? Pues sí, se podría decir que sí me ha pasado. A ver, dame un ejemplo. ¿Cuándo? Por ejemplo, en un choque de autos, cuando el seguro no te quiere pagar y te dice que nada más te vas con tu deducible y pues ya es la única opción y la aceptas. Ahí te hacen firmar y la aceptas. Ok, pero ahí donde hay mediación. Entre el ajustador. ¿Con quién? Entre las ambas partes de los dos coches. Ah, ok. Tú dices, choco con Pedro. Ándale, así. Y el ajustador llega y nos dice, no, pues nada más les pago esto y ya. Ajá, o se podría decir. ¿Pero dónde ves tú ahí una mediación? Con el ajustador, ¿no? Yo entiendo que el ajustador es un tercero. Ok. ¿Y te da más propuestas de solución? Pues se podría decir que sí. ¿Cuál otra te da? Que nos vayamos al Ministerio Público. Ok, ¿y luego? Y que ahí se solucione. Ok. ¿Y entonces te está dando una propuesta de solución o lo está canalizando a otra vía? Lo está canalizando. Entonces, ¿él está fungiendo como mediador? Entonces, no, creo que no. Y bueno, no sé por qué te llevaría al Ministerio Público. Tendría que ser ante un juez cívico. Bueno, eso, más bien. ¿Y el juez cívico, él podrá fungir como mediador? Sí, ¿no, profe? Eso, él sí. Es que entendamos, no confundamos. Ahí lo que te está haciendo el ajustador no es una mediación. Te dice, a ver, hay esto que es, nada más me pagas el deducible y nosotros nos encargamos. Oye, pero lo que yo quiero es que tú respetes el contrato que tengo con la aseguradora, donde tú me tienes que cubrir el 100% del percance, para eso estoy pagando. Pues no.
¿Te das cuenta cómo es otro conflicto diverso? Sí, O sea, tú ya tienes un conflicto previo con quien chocaste. con Pedro. Pero el ajustador llega y te dice, pues, ¿cómo ves que no? Y hazle como quieras. ¿No quieres? Vámonos al Ministerio Público. Bueno, al juez cívico. Y si él dice que tú no tuviste la culpa, pues te pago. Pero dése cuenta que no está realizando ninguna mediación, todo lo contrario. Imagínense si va a llegar a pelear con el mediador, pues nunca se va a arreglar el asunto. El juez cívico, por el contrario, y este ejemplo que das, Uciel, es el idóneo. La mediación es recomendable utilizarla en conflictos cuando las partes no van a tener una relación a futuro. Me imagino que tú chocaste, Uciel, por eso tienes esto Ya fresco. varias veces. Ya varias veces. Y esa vez que chocaste con Pedro, ¿te interesaba después irte a tomar un café con él? No, para nada. ¿Qué te interesaba? Irme ya a mi casa, Bueno, pero antes de irte, pues que me pagaran el golpe. que te pague el golpe. Y no lo quiero volver a ver en mi vida. ¿Está de acuerdo? Sí, Para este tipo de conflictos es recomendable mediar. ¿Por qué? Porque es más sencillo que yo te diga, a ver, Uciel, ¿cuánto pretendes por tu choque? 5,000 pesos. ¿Y usted, señor, qué dice? 3,000. Miren, pues una opción es que dividamos la diferencia y queden 4. ¿Qué te parece, Uciel? pues no estoy de acuerdo. No está de acuerdo. Bueno, fíjense cómo él rechazó mi primer propuesta. Bueno, pensemos lo siguiente. Entonces, 4 no. Tal vez 4,500, Uciel. Que le suba más, yo diría. O sea, usted quiere los 5 a fuerza. Pues sí. Pues sí, veamos Ya, qué dice Pedro. Pedro, él dice que no hay modo de que esto se resuelva con 4 ni con 4,500. Tienen que ser 5. Y él dice tampoco, pues estamos en un entuerto. Tendré que pensar yo alguna otra propuesta. Pero dense cuenta quién tiene la libertad de decidir. Ellos, Uciel y Pedro. Oye, Uciel, pues acaba de llegar mi perito evaluador y me dice que tu golpe no vale 5, que tu golpe vale 2,000. Entonces, ¿qué hacemos, Uciel? pues ya aceptaría la primera propuesta. Ok, vamos a ver si Pedro ahora con este nuevo dato sigue sobre los 4. Y ahora Pedro nos dice, no, 2. ¿Qué piensas, Uciel? ¿Podemos resolverlo con 2? Pues si se pudiera más, yo diría que más, pero Pues sí, pero ahorita ya bajó la propuesta él. Hace rato tú decías 5 y ahora él dice 2 o nada. no, le bajo mucho. Entonces no. Muy bien. Y fíjense cómo esto va cambiando. Bueno, pues entonces tengamos el dictamen. Yo tomo sus declaraciones y ustedes ya tendrán que acudir de acuerdo a la ley ante un juez de lo civil, ¿no? De cuantía menor. Y allá el juez va a determinar. Mientras sus vehículos se quedan aquí por cualquier peritaje que se necesite y pues terminamos la instancia. Yo intenté mediarlos, pero ustedes pues tienen la completa libertad de aceptar o no. No obstante ello, Uciel tiene una pretensión. ¿Están de acuerdo? Páguenme mi golpe. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú me propusiste, Polanco. No pasa nada. Se acaba el procedimiento. ¿Se dan cuenta? O puedo yo realizar otras 10 propuestas hasta que Uciel y Pedro lo acepten. Pero se dan cuenta cómo si yo llevo una dirección en estas pláticas y llevo un papel preponderante. Bueno, no acepta esto, pasemos a la siguiente. Entonces, dense cuenta
donde se utiliza esta forma de solución. En casos donde no vamos a necesitar o no queremos volver a vernos. Piensen ustedes que esta forma es muy utilizada en tratados internacionales y en conflictos de índole internacional. Entonces se dan cuenta ustedes que no es algo, vamos a decir, insignificante, sino es una forma muy, muy importante que incluso puede prevenir conflictos mayores. Y así se ha dado casos donde países que estaban a punto de iniciar un conflicto armado resuelven o evitan la guerra por medio de una mediación. ¿Queda claro? Interviene un organismo internacional ahí, ¿no? Si lo aceptan. Recuerden que esto es a petición expresa y aceptación de las partes. Un caso histórico. Argentina, en la época de Pinochet, y siendo presidente de la Argentina Menem, tuvieron un conflicto entre Chile y Argentina, que son países colindantes. Un conflicto, si mal no recuerdo, de límites fronterizos. Un país decía que tantos kilómetros le pertenecían y el otro decía que no, que le pertenecía al otro. Bueno, pues ante este problema estuvieron a punto de llegar a la guerra. No obstante, ambos países solicitaron la intervención de un mediador, que era una persona en la que ambos confiaban y pensaban que les podía dar una solución. En este caso, si mal no recuerdo, era un líder religioso, no recuerdo si un papa, un cardenal, algo por el estilo. Cuentan que este mediador tuvo que dar alrededor de 100 propuestas para solucionar el conflicto hasta que ambos mandatarios las aceptaron. ¿Se dan cuenta? No es a la primera, no es a la segunda, no es a la tercera. Hay que tratar de mediar esos ánimos hasta encontrar, como decían ustedes, el punto exacto, el punto en el que el conflicto se disuelva. Pero la decisión, las propuestas que hace el mediador nunca serán obligatorias. Las tienen que aceptar las partes. ¿Quedó entendida esta figura? Muy bien. Entonces, con ello hemos terminado de explicar estos dos temas: mediación y conciliación. La próxima clase hablaremos de arbitraje. ¿Alguna duda hasta aquí? Dime, Fernanda. Ya. Es que no sé si pudiera regresar tantito al cuadro sinóptico que tenía. Me faltó anotar el último punto. Si no es molestia, por favor. No, ninguna. Enseguida. Aquí está. Muy bien. Por favor, anótenlo, cópienlo para que tengan bien. Bueno, aquí está. ¿Ya lo pudo ver bien? Sí, gracias. De nada. Perfecto. Bueno. Pues no me resta más que agradecerles a todos y a todas su participación el día de hoy y su asistencia. Les deseo un excelente resto de semana y nos vemos por acá el día martes. Gracias a todos y a todas. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.